Competencia lingüística. Tipos de texto según su contenido. El texto deriva de la voz latina textus, que quiere decir tejido. Así, un texto es un tejido hecho de palabras, las mismas que expresan ideas. El texto es una unidad lingüística formada por un conjunto de enunciados que tienen una intención comunicativa y que están internamente estructurados. Dicho de otro modo, un texto es un conjunto de enunciados internamente estructurados producidos por un emisor que actúa movido por una intención comunicativa en un determinado contexto. Clasificación de un texto por su contenido. De acuerdo con la naturaleza del contenido, el texto puede clasificarse en dos tipos: los textos humanísticos y los textos científicos. Textos humanísticos son aquellos cuyo contenido desarrolla conocimientos literarios, artísticos y filosóficos. Los textos literarios pueden ser de dos tipos: textos de creación literaria y textos de crítica literaria. Los textos de creación literaria son aquellos escritos en los que el autor denota emotividad como producto de la realidad en la que vive, de su ideología y de lo que percibe y se siente en el momento en el que escribe la obra. Existen tres tipos de textos literarios que muchas veces hemos visto en clase: los narrativos, los dramáticos y los líricos. Hablemos acerca de los textos narrativos. Los textos narrativos son aquellas composiciones escritas en prosa, el relato sobre algún acontecimiento real o ficticio. Puede ser una novela o quizás un cuento, como ejemplo. Textos dramáticos, también en el curso de literatura lo han visto. Ofrecen un panorama de conflicto entre dos personajes en la obra y se presenta cómo y se desarrolla dicho conflicto y cuál es el desenlace. Textos líricos. En estos textos se manifiestan sentimientos y emociones. Aquí podemos encontrar quizás los signos. Hablemos de los textos científicos. ¿Sí? Es la clasificación del texto científico. Son los escritos por especialistas que utilizan un lenguaje técnico y que están dirigidos a especialistas o científicos. También tenemos los textos tecnológicos. Se basan en los textos científicos y explican cómo se aplica en forma práctica los descubrimientos y estudios realizados por una ciencia. En los textos didácticos, ¿sí? Esos textos didácticos explican la forma gradual de los conocimientos científicos que se pueden asimilar de acuerdo al nivel académico de los estudiantes. Este tipo de textos son los llamados libros de texto, ¿no? De las escuelas, instituciones o universidades.